¿Qué significa ser valiente? Porque conceptualmente en la vida entendemos una persona valiente como una persona que se atreve a todo, una persona que todo lo hace, y lo que presuponemos tras esto es que esta persona no tiene miedo, que es una persona valiente porque no siente ese miedo, y en realidad esto no sería valentía, sería inconsciencia, sería una persona tremendamente peligrosa para él mismo y para el mundo, porque una persona que no tiene miedo es una persona que no tiene conciencia del riesgo, y la conciencia del riesgo es necesaria. Tenemos que entender algo, y es que las emociones no son buenas o malas, las emociones son adaptativas o desadaptativas, porque las emociones, todas ellas, cumplen una función. La función de la tristeza es conectarnos con los demás y con nosotros mismos a través de la empatía y de la introspección. La emoción del enfado es hacernos modificar aquello que nos ha dañado o perjudicado. La función del miedo es protegernos de un peligro. Y por tanto, volviendo al concepto de valentía, si alguien no tiene miedo, sería un inconsciente, porque como digo, las emociones son adaptativas o desadaptativas. ¿Cuándo es adaptativa una emoción? Es adaptativa cuando es proporcionada, cuando nos mantiene bajo control. Y es no adaptativa cuando no tiene sentido, es demasiado desproporcionada y nos hace descontrolar, nos hace perder el control. Por tanto, ¿qué sería entonces una persona valiente? Pues una persona valiente sería una persona a la que el miedo no le paraliza, que entiende el miedo como una emoción, que sopesa verdaderamente los riesgos y que asume el riesgo. Siempre tengo en mi podcast Valientemente la frase de: si tienes miedo, hazlo con miedo. Evidentemente siempre y cuando tenga un sentido hacerlo. No se trata de vivir vidas locas y peligrosas, pero la mayoría de veces que tenemos miedo a tener una conversación difícil, miedo a pedir el aumento que sabemos que merecemos, miedo a declararnos a esa persona que nos gusta, miedo a viajar, miedo a montar en avión, miedo a tantas cosas que nos limitan en la vida, porque una cosa es que haya un riesgo innecesario y otra cosa es que hay muchos riesgos constantemente, que evidentemente hay cosas que nos pueden dañar. Ahora bien, lo que yo llamo la escala de la valentía parte de que ser valiente incluye actuar a pesar del miedo, y eso quiere decir que siempre va a haber riesgos. Cuando tú tienes miedo de declararte a la persona que te gusta, corres el riesgo de que te rompan el corazón. Esto de romper el corazón podemos hablar en otro vídeo, porque verdaderamente el dolor del desamor se siente como dolor físico. Ahora bien, claro que corremos el riesgo de ser rechazados, de sentir esa frustración, de sentir la pérdida. Ahora, ¿y si sale bien? ¿Qué pretendemos? ¿Vivir vidas mediocres? Esta escala de valentía es que las personas que viven vidas que merecen la pena no son aquellas que no asumen ningún riesgo. No asumir ningún riesgo te da una vida mediocre, porque no te atreves a aspirar a más, no te atreves a salir de tu zona de confort para luchar por el éxito, por el amor, por el conocimiento, por probar, por experimentar, por vivir. Claro que vivir fuera de una zona cómoda de confort rutinaria, donde todo está medido y controlado, conlleva asumir riesgos. Nadie que no viaja pierde un avión, nadie que no viaja le pierden la maleta. Ahora bien, aquel que viaja, conoce, experimenta, nadie que no se declara nunca y que vive desde esa barrera el amor o desde ese miedo, se acaba convirtiendo en alguien que vive la mayor experiencia, que es sentirnos enamorados y compenetrados con alguien que finalmente hemos sido correspondidos. Vale que todo tiene un principio y un fin, partamos de esto, pero tenemos que entender que entre vivir una vida alocada, desenfrenada, sin ningún tipo de medida, una vida de locos, está vivir una vida valiente, donde asumimos el riesgo. ¿El riesgo de qué? De, en esta escala, los puntos de arriba del éxito, del amor, conllevan el peligro de
el fracaso, del desamor, de la pérdida. Pero evidentemente la alternativa es una vida mediocre. Atrevámonos a asumir riesgos, atrevámonos a hacerlo con miedo, porque de verdad, valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que actúa, el que vive, el que sueña, el que hace, el que se atreve, a pesar del miedo. No te conformes, mereces escribir el libro de tu vida, mereces vivir una vida que merezca la pena, una vida valiente.